ciudad difícil, ciudad donde nos toca un doble desafío, el desafío de apoyar el proyecto nacional de Cristina y donde nos toca también el desafío de evitar que la derecha haga una cabeza de playa en esta zona del país para, desde el gobierno de la ciudad, donde reina la inoperancia, donde reina la insensibilidad social, intentar llegar al gobierno nacional. Tenemos un doble desafío los compañeros de la ciudad. Déjenme decirles y pedirle disculpas a los compañeros que vinieron de otros lugares del país porque hemos sido desbordados, probablemente por la cantidad de compañeros. Les tenemos que decir que hicimos un esfuerzo muy grande para asegurar el resultado en Chile y no tuvimos tanto tiempo para organizar el evento acá, pero lo importante era la alegría del triunfo. Solamente quiero referirme al orgullo que sentimos los compañeros de la Corriente Nacional de la Militancia de haber emprendido esta organización a instancia de Néstor Kirchner. Que sea él quien nos haya sugerido la necesidad de agrupar e incorporar compañeros de distintas vertientes para organizar el apoyo a un proyecto nacional que se inició en el 2003, no solo sacó al país del infierno, sino que avanzó en la construcción de una sociedad más justa. Quiero decirle que sentimos el orgullo de haber llevado estas ideas a lo largo y a lo ancho del país en multiplicidad de actos como este. Sentimos el orgullo de seguir este camino bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Que sentimos el orgullo que coincida el día del aniversario con el día de la creación en la espera del 17 de octubre. La única idea que quiero plantear, compañeras y compañeros, que para algunos la idea de la lealtad puede significar obsecuencia. Nada más lejos de lo que pensamos nosotros. Nuestra lealtad es con aquellos líderes que tienen lealtad con la voluntad popular, con aquellos que nos dijeron que no llegaban a la casa de gobierno para traicionar los ideales de nuestro pueblo. Nuestra lealtad es por la justicia social, por la soberanía política, por la independencia económica. Esa es la lealtad que llevamos adelante, compañeros. Por eso esgrimimos la lealtad con un orgullo enorme. Por eso decimos que seguimos el legado de Néstor y acompañamos la conducción de Cristina, porque creemos que efectivamente, mientras que haya un solo pobre en Argentina, mientras que haya alguien que necesite trabajo, educación, salud, nuestra tarea no estará cumplida. Seguiremos trabajando todos juntos con la idea de unirnos y organizados, la idea que lanzó Cristina en Vélez. Hoy es un momento difícil, hoy es necesaria la unidad, hoy es necesario deponer los intereses parciales, hoy hay que sumar, compañeras y compañeros. El que hoy no suma en torno a Cristina, el que hoy no suma en torno al 7 de diciembre, el que hoy no suma, deja de lado las particularidades y pone todo el esfuerzo en que este proceso haya llegado para quedarse, hoy no está trabajando por el movimiento nacional y popular. Compañeras y compañeros, vamos a enfrentar este 17 de octubre con la alegría de saber que seguimos construyendo una patria más justa, que seguimos construyendo la patria libre y soberana, que el general Perón, que el compañero Néstor Kirchner y que la compañera Cristina va a ir cabeza. Gracias, compañeros, bienvenidos a los que vienen.